por acompañarnos a esta sesión del seminario permanente de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es un gusto para mí presentar a Eric Iván Rodríguez Castro. Él estudió la licenciatura en Matemáticas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente hace sus estudios de maestría y doctorado en Ciencias Matemáticas, aquí también en la UNAM. Aquí, se ve que estoy aquí, ¿verdad? Y ambos estudios de posgrado los hace bajo la dirección del doctor Alejandro Illanes. Él está interesado en topología general y la probabilidad, así como teoría de conjuntos. Actualmente se desempeña como profesor en la Facultad de Ciencias de la UNAM y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Entonces, él nos hablará acerca de las diferencias y similitudes de algunos hiperespacios. Por favor, Eric, si eres tan amable. Sí, muchas Gracias gracias. por acompañarnos. Pues inicio agradeciendo a los organizadores por el honor de invitarme. Digo, no es, ya había sabido de este seminario, pero creo que nunca había estado aquí. Entonces, pues muchas gracias por invitarme a platicar un poco de lo que he hecho. Voy a compartir mi pantalla. Este, bueno, comienzo diciendo que voy a utilizar la presentación que utilicé en mi examen de grado. Es una presentación que no está actualizada, pero lo que se necesite, pues podemos hacer algunos dibujitos de ser necesario. Entonces, pues comenzamos con la presentación. Pues bueno, voy a saltarme algunas cosillas que quizá, bueno, voy a comentar algunas cosillas que quizá los asistentes ya están relacionados con ella. Entonces, pues voy a trabajar con continuos métricos. Entonces, pues, dado un continuo métrico, pues hay varios hiperespacios que usualmente se trabajan. Entonces está, por ejemplo, el 2 a la X o el C de X. Pero este trabajo se enfoca en dos hiperespacios. Uno de ellos es combinación. Entonces, por una parte vamos a estar interesados en el Cn de X, que es pues el hiperespacio compuesto por, por subconjuntos del continuo, bueno, que sean como a lo más n subcontinuos de X, en este caso en el Cn de X. Y vamos a combinar el Fn con el C de X. ¿En qué sentido? Pues el Fn del C de X pues va a ser conjunto que tiene a lo más n elementos, cada uno de esos elementos pues es un subcontinuo de X. Y entonces, ¿por qué tendría relevancia esta comparación de estos dos hiperespacios? Pues voy a saltarme estos dibujos porque no es importante. Entonces voy a centrarme. Me importa trabajar con el Cn de X y con el Fn de X cuando el n es mayor o igual a 2. Entonces, y entonces, para ejemplificar, voy a utilizar nada más el 2 y espero que lo demás quede claro. Entonces, por ejemplo, si tengo el caso en que n es 2, un elemento típico del Cn de X, pues puede estar compuesto por la unión de dos subcontinuos de X, ¿no? En este caso, A y B. Si lo pienso ahora un elemento típico del F2 de C de X, pues ese es un par de subcontinuos de X. Entonces aquí los puedo pensar. Entonces, para esos dos subcontinuos de X, pues tengo dos casos. El caso en el que son disjuntos, como el que estamos viendo aquí en la imagen. Y entonces, por ejemplo, un elemento cercano a este que está dibujado en el C2 de X, pues está compuesto por la unión de, pues algo que esté cerca de A y algo que esté cerca de B, ¿no? Y la unión. Si pienso ahora en el F2 de C de X, pues es un par de dos subcontinuos de X, de nuevo, uno que esté cerca de A y uno que esté cerca de B. Entonces, digamos que en este ejemplo, pues las vecindades, cambiando la visión de los dos hiperespacios, pues son las vecindades de este elemento son básicamente lo mismo.
cosa que no ocurre en este, ¿no? Ahora, si considero, por ejemplo, este subcontinuo A y este subcontinuo B que sí se tocan, pues digamos que la unión de ellos es un elemento típico de, de C2 de X. Claro que ahí solo hay una componente, ¿verdad? Que es la unión. Ahora, si yo quiero ver un elemento cercano a este en el C2 de X, pues no estoy obligado a que sea la unión de uno que esté cerca de A y uno que esté cerca de B, porque, por ejemplo, podría considerar todo A, un gran cachito de B, y a lo mejor le doy una mordida cerca de la otra orilla de B, ¿no? Sin embargo, si estoy pensando en el C2, en el F2 de C de X, pues sí que de nuevo va a ser un par, uno que esté cercano a A y uno que esté cercano a B. Entonces, las vecindades de elementos que son, digamos, compuestos por subcontinuos disjuntos, en el Cn de X y en el Fn de C de X son lo mismo, cosa que no ocurre cuando se intersecan, ¿no? Y entonces, eso es la motivación del por qué quisimos estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, la pregunta natural es, ¿bajo qué condiciones del continuo y del natural en cuestión el Cn de X va a ser homomorfo al Fn de C de X? Y entonces, pues, algunos ejemplos conocidos son los siguientes. O sea, bueno, vamos con los continuos pensando más simples, que son las gráficas finitas. Y entonces, esa pregunta general la trasladamos a gráficas finitas. ¿Para qué gráficas, para qué condiciones de la gráfica y del n, el Cn de G es homomorfo al Fn de C de G? Y entonces, pues algunas cosas conocidas, por ejemplo, si pensamos en el arco, el C del arco es una docelda. Entonces, el F del C del arco pues es homomorfo al F del F2 de la docelda. Aquí estoy pensando en el caso 2. Entonces, un resultado de Molsky dice que si consideras el F2 de una docelda, esto es una cuatrocelda. Por otro lado, un resultado de Shori dice que el C2 del arco, del intervalo, perdón, es homeomorfo a una cuatrocelda. Entonces, en el caso del intervalo, el F2 de su C es lo mismo que el C2 del intervalo. En ese caso, tenemos el ejemplo del intervalo como para 2, los hiperespacios en cuestión son homeomorfos. Ahora, considerando, por ejemplo, la circunferencia, igual en el caso 2, pues resulta que el C del intervalo es homomorfo al C de la circunferencia y, pues, bueno, es una docelda. Por tanto, pues el F2 del C de la circunferencia es una cuatrocelda. Sin embargo, pues, bueno, un resultado del profesor Alejandro muestra que el C2 de la circunferencia es homomorfo al C2 del intervalo. Entonces, bueno, aquí está mal la presentación, no es homeomorfo al C2 del intervalo. De hecho, bueno, es el cono sobre un toro sólido, ¿no? Entonces, aquí hay un error en la presentación que demostró el profesor Alejandro, es que el C2 de la circunferencia no es homomorfo al C2 del intervalo. Y entonces, con la circunferencia tenemos un ejemplo donde el C2 no es homomorfo al F2 de C de la circunferencia. Entonces, por una parte tenemos al intervalo donde sí para 2, por otro lado tenemos la circunferencia donde no para el mismo 2. Entonces, pues, nos pusimos a atacar cosas que no fueran el intervalo o la circunferencia. Entonces, cuando tenemos una gráfica finita que no es el intervalo o no es la circunferencia, pues lo que tienes es puntos de ramificación. Y entonces, pues, un resultado de la profesora Verónica Martínez de la Vega nos da una forma de calcular explícitamente cuál es la dimensión de ciertos elementos del CN de una gráfica finita. Y bueno, aquí pongo la fórmula, pero pues lo que quisiera que notaran de la fórmula es que está fuertemente ligada al orden de los puntos de ramificación. Y entonces, pues, la forma que tenemos de diferenciar ambos hiperespacios, pues es irnos a ver la propiedad topológica de dimensión. Entonces, queremos comparar las dimensiones y ver qué pasa. Bueno,
finita. Y aquí tenemos un ejemplo. En esta gráfica del ejemplo, pues tenemos solo 2 puntos de ramificación. Cada uno de ellos tiene orden 4. Y entonces, pues, ¿qué sucede en un hiperespacio y en otro? Como por la fórmula que les puse anteriormente, como que lo que me interesa para un elemento del hiperespacio para que tenga mayor dimensión, pues es que ataque al mayor número de puntos de ramificación. En este caso solo tenemos 2. Entonces, pues lo que nos conviene para maximizar la dimensión, pues es que toque a todos los puntos. Pues aquí pongo un elemento naranja que se come a todos los puntos de ramificación. Y entonces, pues ahí la dimensión, pues aquí está, digamos, calculada con la formulita y es 8, ¿no? Y básicamente tiene que ver con qué tanto te puedes mover en las direcciones posteriores a los puntos de ramificación. Sin embargo, para un punto en el F2 de C de la gráfica, como no nos impide que podamos traslaparlos sin, digamos, ponerse componentes, pues aquí podría poner un subcontinuo de la gráfica que se coma los 2 puntos y otro que también se coma los 2 puntos, ¿no? Entonces la suma de sus dimensiones pues crece considerablemente. Y entonces pues con esa idea pudimos ver que si yo tengo una gráfica finita que no es ni el intervalo ni la circunferencia, eso de no ser el intervalo ni la circunferencia tiene un punto de ramificación al menos, pues entonces para cualquier natural mayor igual que 2, el Cn de G no es homomorfo al Fn de C de G. ¿Por qué? Pues porque la dimensión del Fn de C de G es mucho más grande que la CNG, del Cn de G. Entonces, eso lo hicimos para cualquier cosa que tenga puntos de ramificación. Para cualquier gráfica que tenga puntos de ramificación y cualquier natural mayor o igual que 2, los hiperespacios no son homomorfos. Entonces, daba al final de mi doctorado esta pregunta, pues bueno, eso es para los que tienen puntos de ramificación. Vimos que para el intervalo y para el 2, pues sí son homomorfos los espacios. Pero entonces la pregunta era, ¿y qué pasa cuando cambias la n? Te sigues quedando con el intervalo, pero tomas una n más grande que 2. Bueno, pues esta era una pregunta que daba al final de mi doctorado, pero pues ya se respondió. O sea, la respuesta la tiene el profesor Alejandro. Y pues no son homomorfos. O sea, no existe una n mayor que 2. Ahora, pues no puedo platicar esa por 2 razones. Una, que no me la sé, que es la más importante. O sea, sí tengo una idea de qué esto más o menos hace, pero no la podría dar con precisión. Pero digo, esta pregunta que aparece aquí ya se resolvió, entonces, y no solo lo resolvió para el intervalo, sino también para la circunferencia. Entonces, digamos que ya están cubiertas todos los casos de los n's y digamos de las gráficas. Y entonces, bueno, pues eso ahí concluía, digamos, el análisis en cuanto a la comparación de los dos hiperespacios con respecto a gráficas finitas. Entonces, si no hay alguna pregunta, voy a continuar. Entonces, voy a continuar con un resultado que fue básicamente de lo último que hice, a pesar de que está íntimamente relacionado, y voy a decir un poco por qué, ¿no? Entonces, esto, recordemos que los estoy diferenciando por medio de la propiedad topológica de dimensión. Y entonces, pudimos acrecentar este resultado en términos de cosas más generales que gráficas, donde están incluidas las gráficas. Y entonces, pues aquí introduzco la definición de lo que es un eneodo. Entonces, para un continuo métrico, ese continuo métrico es un eneodo si existe un subcontinuo del continuo que cuando se lo quito tiene al menos n componentes. Y entonces, lo que pudimos demostrar es que si tengo un continuo conexo por arcos, tengo un m mayor que 2, tal que el continuo sí tiene MO2, pero no contiene M más 1 2. Entonces, para todo n mayor o igual que 2, los hiperespacios no son homomorfos y no van a ser homomorfos porque el Fn de C de X contiene M por N celdas, pero el Cn de X no. Entonces, solo recordar, el N
que estoy poniendo aquí en los hiperespacios, pues es el que varía, digamos, en nuestra comparación. Este M de aquí es auxiliar, porque lo que dice es, estos continuos especiales, pues sí contienen M-nodos, pero no M+1-nodos. Digamos, el mayor M-nodo que admiten, pues es el de tamaño M. Y entonces, ¿cómo va más o menos la demostración de esto? Pues digamos que si me fijo solamente en el Fn de CDX, aquí tengo un M-nodo, digamos, bueno, aquí está un poco mal, aquí debería haber dicho M, porque no es N, pero ¿cómo yo construyo la M por N celda? Pues lo único que tengo que hacer es ayudarme del continuo el subcontinuo del continuo que hace que el continuo sea, que tenga N-nodos, digamos que si este es un N-nodo, pues a partir de él puedo crecer hacia las componentes que resultan de quitarlo, ¿no? O sea, puedo hacer como con un arco ordenado, irme metiendo en cada una de ellas y pues las que necesite, ¿no? Entonces digamos que por una parte tengo este rojo, ¿no? Que es A con lo rojito. Después tengo A con todo lo que llega hasta lo azul, ¿no? No sé si esa parte se entienda, o sea, para cada una de las componentes, el, el, el subcontinuo A junto con la componente es un subcontinuo. Entonces ahí puedo irme metiendo tanto como yo quiera, ¿no? Y al final lo que tengo que hacer es cuántos grados de libertad tengo, ¿no? Entonces por eso digamos que aquí los puse un poco gorditos, porque digamos que va de A y tienes chance de crecer en lo rojito. Tienes chance de crecer en lo rojito y eso. Entonces el otro es A y tienes chance de crecer, bueno, tienes chance de crecer de A hasta donde está lo azul. De tal manera que no se toquen, ¿no? Lo rojito solamente tiene de A hasta lo rojito, pero lo azul va de A hasta donde queda lo azul. Y así sucesivamente. Entonces puedes generar tantos grados de libertad como N por M. Eso en el Fn de CDX, porque ahí no importa que se traslapen, ¿no? Sin embargo, en el CNDX eso no se puede. Y bueno, pues la demostración va como por contradicción. O sea, vamos a suponer que sí hay una N por M celda ahí. Y entonces hay un resultado que te dice que si tienes una N por M celda, entonces tienes N, N enteros, aquí los pongo como K, K1 hasta Kn, cuya suma es N por M, y estos Ks lo que te dicen es que existe un K-iodo, ¿no? Para cada K. Entonces, suponiendo que el CNDX tenga una N por M celda, te aseguras la existencia de K-iodos, donde la suma de los Ks, pues te da N por M. Entonces, como el N aquí, el que nos interesa es mayor o igual que 2, pues si existe una N por M celda, pues al menos existen 2. Otra cosa importante a señalar es que como esta suma me da N por M y la hipótesis que teníamos sobre nuestro continuo era que no admitía M+1,2, sino lo máximo que admitía era M. Entonces, la existencia de una N por M celda, pues nos dice que hay N MO2, ¿no? O sea, no puedo, todos estos son N. No hay otra forma de sumar N por M, sino que todos estos sean MO2. Eso es por la condición de que no admite +1,2. Y entonces, pues la demostración suponiendo que hay una N por M celda, pues nos admite que al menos hay dos MO2. Y entonces, al tener dos MO2, pues la idea es como tomar un punto en una de las componentes y un punto en el otra y tratarlos de unir con un arco. Bueno, esto se tiene que hacer con cuidado, pero ya al unir estas dos componentes con un arco que va entre uno de sus puntos, pues podemos construir un M-nodo mayor, ¿no? Entonces, pues aquí básicamente como es como lo negrito, y pues en la suma, haciendo las cuentitas, pues sí nos queda algo que es más grande de lo que nos permitía, ¿no? Entonces, esa es la idea a grosso modo de cómo lo demostramos. Ahora, esta parte de la condición que puse aquí, de por qué esto generaliza a
a las gráficas, pues, bueno, una gráfica finita, digamos, con puntos de ramificación, pues están incluidas aquí, pero esta familia, pues, incluye cosas como a lo mejor considerar un segmento y ir pegando, en lugar de puntos de ramificación, ir uniendo a lo mejor cosas como seno de 1 entre x sin que se toquen. Entonces, que esas sean como las componentes que quitas. Entonces, eso de estar uniendo curvitas en un arco, pues eso ya no es una gráfica, pero pues sí es uno de estos. Entonces, crece, digamos, la familia la familia de conjuntos para los cuales estos hiperespacios no son homeomorfos. Entonces, bueno, digo, este fue un resultado posterior, fue de lo último que hice, pero digamos que en ascenso, después después de haber trabajado con las gráficas, pasamos a unos un poquito más complicados que eran los abanicos, ¿no? Entonces aquí, bueno, pongo la definición de un abanico, pues es un dendroide con un único punto de ramificación, al cual al único punto de ramificación le llamamos el vértice. Entonces queríamos ver qué pasaba con los abanicos. Entonces, la misma pregunta, pero solo para abanicos, es ¿bajo qué condiciones para un abanico y para el N específico los hiperespacios son homomorfos? Entonces, pues, el primero que fuimos a ver, pues, fueran los no localmente conexos, ¿no? Entonces, el primero que nos centramos fue en el abanico armónico. Y entonces, para diferenciar estos dos hiperespacios, ya no solamente nos fijamos en la dimensión, sino en la conexidad en pequeño. Y entonces, ¿qué es lo que buscábamos? Entonces, dado el abanico armónico, lo que buscábamos era, para ambos hiperespacios, aquellos puntos que tenían la siguiente propiedad. El elemento, bueno, el elemento en cuestión, nos fijábamos en los elementos que tuvieran, en donde el hiperespacio tuviera dimensión infinita y fuera conexo en pequeño. Las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, pues al ser propiedades topológicas la dimensión y la de conexidad en pequeño, pues de ser homomorfos, pues esos tendrían que ser homomorfos, ¿no? Ya solamente nos íbamos a fijar en esos subespacios. Y entonces, pues queríamos caracterizar a esos en el abanico armónico. Entonces, lo que hicimos fue diferenciarlos de la siguiente manera. Para el Fn de C del abanico armónico, ese subespacio era conexo, pero para el Cn no. Entonces, ¿cómo le hicimos más o menos? Entonces, aquí estoy tratando de poner para el caso 3. Entonces, para el caso 3, si yo quiero elementos que tengan dimensión infinita, pues tienen que comerse al vértice, porque si no, pues tienen dimensión finita. Entonces, una de las características es que una de sus componentes tiene que tener al vértice. Por otro lado, si solamente interseca a una de las patas, pues bueno, aquí me equivoqué un poquito. Voy a replantear lo que había dicho, porque había dicho que solamente me fijaba en los elementos, en los subespacios compuestos por elementos que tenían dimensión infinita y conexidad en pequeño. Pero lo que yo quería es que tuviera una vecindad solamente de esos elementos, ¿no? No solamente pido que el elemento lo tenga, sino que una vecindad, todos los elementos de esa vecindad lo tengan. Entonces, dicho eso, pues bueno, el elemento se tiene que tener al vértice, pero si solamente, digamos que está contenido en una de las patas, si no es la pata límite, pues podría recortar un poquito del vértice y meterme a la pata, de tal manera que pierdo la dimensión finita, la dimensión infinita, perdón. Si está, por ejemplo, metida en la pata límite, pues le recorto tantito, me meto en la pata límite y pierdes la conexidad en pequeño, ¿no? Entonces, teníamos que ajustar esto a que no solamente un elemento, una componente tuviera el vértice, sino que esa componente tuviera que intersecar al menos a dos patas, pero bien, o sea, intersecarlas bien, ¿no? No solamente en el vértice, sino que una componente estuviera bien metida. Y como queríamos que se siguiera manteniendo la conexidad en pequeño, pues no podemos permitir que una componente esté metida en la pata límite, porque se pierde la conexidad en pequeño. Entonces, digamos que
los elementos del subespacio en cuestión en el C3, pues tienen que tener una componente que le pegue a dos patas. Y ninguna tiene que estar en la pata límite. Ahora, imagínense que tuviéramos nada más dos, que tuviéramos esta roja que le pega a dos patas, que pega al límite, y esta que está en la de más arriba. Si solamente tenemos dos, como tenemos chance de meter otra componente, pues podríamos del extremo de esta que está intersecando a dos patas, pues escupir un puntito, ¿no? Para encontrar un elemento que esté cercano. Pero ese puntito está metido en la pata límite y no nos conviene, ¿no? Entonces, eh, la cosa se ajusta pidiendo, o sea, bueno, digamos que la forma de caracterizar a los elementos del subespacio en cuestión es, una de las, tiene que tener a fuerzas tres componentes. Tiene que agotar al n en cuestión. Una tiene que intersecar a dos patas. Al intersecar a dos patas, pues ya le pega al límite. Y las demás, pues tienen chance de estar en las patas que no sean límite. Ahora, con eso en vista, pues aquí estoy poniendo dos elementos de mi subespacio, ¿no? Pero resulta que estos no los puedo conectar con una trayectoria dentro del subespacio. ¿Por qué? Imagínense que quiero llevar al A1, del A1 al A2, por medio de una trayectoria dentro del subespacio. Entonces, pues, esta pata que está, digamos que los dos tienen una componente en la última pata, en la pata de hasta arriba. Entonces aquí no hay problema. El problema es llevar esta componente naranja a una pata diferente. Para llevarla a una pata diferente, pues tengo que irme por el vértice, ¿no? No hay de otro. Pero recuerden que, por ejemplo, si yo llego a fusionar esta con la componente que está intersecando a las dos patas, pues ya tengo menos componentes y eso no se vale. Entonces, esto es lo que me impide llevar al A1, del A1 al A2 por medio de una trayectoria. Entonces, aquí he explicado en el C3, el CN el CN del abanico armónico, pues no es conexo por trayectorias. Sin embargo, si consideramos ahora el caso en el FN del abanico, pues resulta algo similar, porque bueno, para que tenga dimensión infinita, pues tienes que tener una componente que que interseca dos patas, y básicamente lo que le pides es que no haya ninguno de los elementos que esté contenido en la pata límite, porque pierdes la conexidad en pequeño. Pero entonces, digamos que si tienes estos tres puntos metidos en un conjunto como un elemento típico del F3 del F3 del C del abanico armónico, pues a cada uno de ellos lo puedes crecer al total, por medio de un arco ordenado. Entonces, como esta componente que le pega a las dos patas, pues lo que va a hacer es crecer, pues no le vas a quitar esa condición de que interseque a dos patas, y entonces las otras pueden crecer con libertad, sin importar cómo, hacia el total, ¿no? Entonces, todas las pegas al total. Entonces, cualquier elemento en el subespacio en cuestión del FN del C del abanico armónico, pues se pueden pegar por un arco hacia el total. Entonces eso me da la diferencia. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de ese ejemplo? No, todo está muy claro. Ok. Entonces, bueno, pues después del abanico armónico, pues pasamos a uno un poquito más general. Pero bueno, lo que demostramos entonces es que en el caso del abanico armónico, no importa que n mayor o igual que 2 tomemos, los hiperespacios no son homomorfos. Entonces pasamos a uno un poco más complicado, que es el abanico de Cantor. Entonces, el abanico de Cantor, bueno, la forma en la que lo diferenciamos fue un poco más sencilla porque no tuvimos que pasar por la parte de la dimensión, solamente tuvimos que utilizar esta parte de la conexidad en pequeño. Algo que, digamos que la forma en la que fuimos en secuencia fue algo raro, porque de repente nos preguntaban, bueno, ¿qué nos servía el mismo argumento de uno para el otro? Por ejemplo, si aquí solo usaste la conexidad en pequeño, ¿qué no el abanico armónico solamente podías utilizar la conexidad en pequeño? Pues resulta que no, o sea, no son lo mismo, no son el mismo argumento. Pero bueno, ¿cómo vamos a diferenciar los dos hiperespacios en caso del abanico de Cantor? Nos fijamos en el hiperespacio de los puntos, el subespacio del hiperespacio de los puntos donde no hay conexidad local. Bueno, aquí puse local, pero pues conexidad en pequeño.
Entonces, resultaba que en el CN del abanico de Cantor, los puntos donde no es, o los elementos donde no es localmente conexo forman un subespacio denso. En el FN de C del abanico de Cantor, pues no. Y entonces, pues ahorita quisiera hacerles un poquito un dibujo, porque aquí ya no, en esta presentación no hay dibujo. Entonces voy a dejar de compartir esta y voy a compartir el GeoGebra. ¿Sí todos lo pueden ver? Sí. Ok. Entonces, Sí, sí se ve. ¿qué pasa con el con el FNDC del abanico de Cantor? Entonces, pues, dado el N, puedes tomar las siguientes puñitas, ¿no? Déjenme cambiarle de color. Entonces, por ejemplo, este es un subcontinuo del abanico de Cantor. Entonces, tomo ahora un azulito. Ahora tomo un verdecito. Entonces, sí se ve, digamos, los tres. Sí, sí se ven. Ok, entonces, imagínense para el caso 3, digo, yo creo que ya con eso pueden hacerlo para toda N. Entonces, tomo toda esta tirita, estas dos tiritas rojas y las uno, ¿no? Me da una cuñita. Ese es un subcontinuo del abanico de Cantor, igual para el azul, igual para el verde. Digamos que este elemento típico del F3 de C del abanico de Cantor, pues, no solamente tiene la propiedad de que el hiperespacio es conexo en pequeño ahí, sino que todos los cercanos también. ¿Por qué? Digamos que como estoy aquí centrado en el 3, ya no puedo tener más, ¿no? O sea, estoy agotando, estoy para el caso 3, solamente intentando para el 3. Entonces ya no puedo tener otro punto. Entonces, si yo quiero algo cercano en el F3 de C del abanico del Cantor, pues no tengo de otra más que algo cercano al rojo, algo cercano al azul y algo cercano al verde, ¿no? Entonces, ¿qué son los cercanos? Pues bueno, sí puedo tener aquí tiritas cerca de estas tiras rojas, pero no le doy en la torre a la conexidad en pequeño porque pues estoy amarrado al vértice, ¿no? O sea, tienen que salir del vértice, no pueden estar cositas rojas que no tengan al vértice. ¿Sí queda claro? O sea, un cercano al rojo, pues tiene que tener a lo mejor cosas cercanas dentro de lo rojo y a lo mejor más tiritas, pero esas tiritas tienen que salir del vértice, no hay de otro. Lo mismo para el azul y para el verde, ¿no? Entonces, uno, haciéndolas más gorditas, digamos, pues no le rompo la conexidad en pequeño. Entonces, este es un, un elemento del F3 de C del abanico del Cantor con una vecindad compuesta únicamente por elementos de conexidad en pequeño. Y entonces, ¿qué pasa? Pensando ahora en el C, en el CN del abanico del Cantor. Pues bueno, para una de sus componentes, no importa cuál, o sea, ni siquiera importa cuántas tengas, una de sus componentes, cualquiera de sus componentes cumple lo siguiente, o tiene al vértice o no lo tiene. Si llegas a tener una componente que no tenga al vértice, pues los cercanos a esa, bueno, digamos que ese punto no es de conexidad en pequeño, ¿no? Porque pues aquí no estoy dibujando todo, por supuesto que no estoy dibujando lo suficiente del abanico de Cantor, pero aquí hay muchísimas rayas, ¿no? Muchísimas rayitas. Entonces, si llegase a tener, por ejemplo, vamos a picarla aquí. No creo que se pinta todo el segmento. Digamos que nos fijamos en el segmento PQ, ¿no? Entonces, este es un subcontinuo del abanico de Cantor y pensemos que el segmento PQ
es una de las componentes. Pues bueno, cerca de él, pues no, bueno, digamos que este elemento no es de conexidad en pequeño. Entonces, lo más que podemos tener es que una componente le pega al vértice, pero las demás pueden salir, ¿no? Y entonces, pues ahí los elementos de no conexidad en pequeño, pues son densos. Entonces, en resumen, para el Fn del C del intervalo, sí puedes tener vecindades completas compuestas únicamente por elementos de conexidad en pequeño. Pero los elementos de no conexidad en pequeño en el Cn, pues son densos. Y eso tiene que ver con que lo máximo que puedes es que una de las componentes tenga el vértice, la otra es la que le va a dar en la torre. Ahora, si solamente tenías una componente, pues lo mismo, puedes escribir un puntito cerca o acortar una de las patas y meter un puntito en una de las patas y con eso ya le das en la torre a la conexidad en pequeño. Entonces, ¿queda clara más o menos la idea? Sí, Eric, todo va bien. Perdón. Sí, sí, Entonces perdón. voy a dejar de compartir esta y voy a regresar a la presentación. Entonces, pues resultó que para el abanico de Cantor pasa lo mismo, o sea, no importa qué n mayor o igual que das tomes, los hiperespacios no son homomorfos. Y entonces, pues ahí parecería que podíamos darle en la torre, como que esto de estar buscando similitudes, pues parecía más diferencias, ¿no? Porque hasta donde llegamos, pues todo parece ser diferente. Entonces, lo interesante ocurrió cuando nos fuimos a un abanico localmente con eso, el F omega. Entonces, para este abanico y para n igual a 2, resultó que los hiperespacios sí eran homomorfos. Y eso sí fue muy sorprendente. Entonces, para F omega y para n igual a 2, el hiperespacio F2 de C de F omega es homomorfo al C2 de F omega. Esta es la demostración más pesada del doctorado porque pues, la construcción es compleja, con muchos detalles, y pues se utiliza una caracterización del cubo de Hilbert, que a lo mejor ustedes la han escuchado, creo que se llama Toronshik, y pues es muy elaborada, ¿no? Es muy elaborada, pero para tratar de dar cuál fue la idea detrás, pues lo que hicimos fue fijarnos en ambos hiperespacios, en el subespacio de los elementos que tienen dimensión infinita. Entonces, en cada hiperespacio te fijas en los que tienen dimensión infinita. Entonces, pudimos dar un homomorfismo de esos dos subespacios. Después, fijarnos en los de dimensión finita y también dar un isomorfismo entre ellos, homomorfismo entre ellos. Y después, fijarnos que la frontera se pega bien. Entonces, básicamente esa es la idea detrás de cómo vimos que estos dos hiperespacios son homomorfos. O sea, fijarte en los de dimensión infinita, que se peguen bien, fijarte en los de dimensión finita, que también se peguen bien, y después que las fronteras se peguen bien. Entonces, con eso ya consigues, uniendo esas cosas, pues consigues obtener el homeomorfismo. Pero les digo, es una demostración muy técnica, muy larga, pues incluso en unas partes tuvimos que utilizar métricas convexas, o sea, sí, digamos que sí, sí utilizamos maquinaria fuerte, pero digamos la idea es esa, ¿no? Los de dimensión infinita con los de dimensión infinita, los de finita con finita y que se peguen bien las fronteras. Entonces, pues bueno, este ya se resultó interesante porque hasta el momento solo teníamos la del intervalo, ¿no? Entonces aquí ya tienes al F omega, que para el 2, pues sí funciona. No tengo una respuesta para n mayor que 2. Entonces, pues, salvo que se me haya ido, creo que sigue abierto eso. O sea, si puedes encontrarte, o sea, sabes que C2 del F omega es homomorfo al F2 de C de F omega, pero pues a lo mejor para un n mayor no. Pero ya no me dio tiempo de atacarlo, o sea, no tengo idea exactamente de qué es lo que va a ocurrir. Pero al parecer
para mayores tal vez ya no funcionaría, pero no tengo idea. Entonces, ¿qué queda abierto aquí? Uh, si regresamos a los primeros ejemplos, digamos que al abanico de Cantor y al abanico armónico, pues quizá, bueno, tenía al principio la idea de que una idea similar a esto podía generalizarlo a todos los abanicos, ¿no? Pero a los abanicos, digamos que tuvieran un segmento de acumulación, ¿no? O sea, como en el abanico del canto, digamos que la pata límite es algo donde se acumulan todas las patas, ¿no? Entonces, teniendo eso, pues tenía la idea de que se podía generalizar la idea que tengo para este, es decir, pues bueno, pues voy a fijarme en los que tengan vecindades compuestas únicamente por elementos de dimensión infinita y de conexidad en pequeño. Pero resulta que tampoco, o sea, siento que mi idea no funciona. Entonces, pues digamos que si estiran un poquito la pata límite del abanico armónico, esta situación que teníamos de no poder conectar cositas como el A1 y el A2, cuando estiras cuando estiras la pata, pues quizá ya no puedes tener ya no ese problema de que, por ejemplo, en la pata límite con respecto a la 2, si tuviéramos menos componentes que 3, porque estamos en el caso 3, pues podríamos escupir un puntito aquí en la barra límite que le diera en la torre a la conexidad en pequeño. Sin embargo, si ustedes estiran la pata límite del abanico armónico, es decir, que se queda el abanico armónico, pero estiran la pata límite, pues a lo mejor podrías pensar en una componente que pegue a las dos patas, pero que la intersección que tenga con la pata límite pues se extienda más allá de donde se acumulan las patitas. Entonces ahí ya no tienes problema con que puedas meter una componente en esta parte, porque en la parte, digamos, a la derecha del abanico armónico, pues ya no le das en la torre la conexidad en pequeño. Entonces, pues, ese digamos que es un adelanto importante. O sea, esta idea de solamente fijarte en la conexidad en pequeño y en la dimensión, pues para ciertos abanicos funciona, pero para otros no. Entonces, pues la idea es quizá ya fijarte no solamente en abanicos no localmente conexos, sino a lo mejor centrarte en los que tienen propiedad de Kelly o algo así, pero pues eso es el único avance que tengo al respecto. Entonces, sigue abierta esta parte, así de, habrá un abanico y un N para los cuales los hiperespacios sean homeomorfos, sigue abierto. ¿Tienen alguna pregunta hasta lo que vamos aquí? No, todo está claro. Ok, entonces, pues, Yo tengo una pregunta. sí. Bueno, hasta ahorita va lo del intervalo, donde sí son homeomorfos, ¿no? Ajá, y el F omega, y el F omega. Ajá, y el F omega. Pero ¿no encontraste como alguna caracterización, o más bien que dijeras, bueno, los continuos que cumplen esta propiedad topológica, pues resulta que sí son homeomorfos? No, de hecho es justo lo que mencionaba, o sea, Ajá, la idea era solo encontrar, la idea era, sí era encontrar eso, ¿no? Pero pues realmente lo que más abundó en mi trabajo es cosas de diferenciarlos. Entonces, digo, cuando llegamos al F omega, pues de hecho en alguna parte sí pensamos que ya los habíamos diferenciado. Entonces decíamos, pues básicamente como que parece que todos son diferentes, ¿no? Como que hay mayor, ¿cómo decirlo? Como que mayor plasticidad o mayor libertad cuando consideras el FN de CDX, que no la tienes en el CDX. no Pues la parecería que no tienes esperanza de que tengas algo igual. O sea, digamos que fue muy reconfortante encontrar el F omega porque pues, ya es un ejemplo no tan simple, donde sí lo tienes, ¿no? Donde sí tienes la igualdad. Pero en la mayoría de las cosas que encontramos es que pues, son diferentes. Entonces sí, justamente no encontramos eso, ¿no? O sea, la mayoría de lo que hemos visto es que son diferentes. Entonces, Ok. de hecho, voy a continuar con otro tipo, ¿no? Entonces, estábamos en las gráficas, pasamos a los abanicos, digamos que pues esos son los únicos abanicos que estudiamos. Estudiamos algunos otros donde pues sí se valía la misma idea, pero pues ya les di un ejemplo de que pues, hay unos que solo estirarles una patita ya le das a la idea, ¿no? No quiere decir que sepamos qué sucede
con esos en cuanto a la igualdad. Y entonces, pues, después nos fuimos a dar una vuelta a las compactaciones, ¿no? Me parecía un poco naturalista las compactaciones. Y entonces, pues, cuando pensamos, por ejemplo, en esta del seno de una entre X, pues nos fijamos en algo que se conoce como subcontinuos terminales, ¿no? Entonces, pues, básicamente es este segmento límite resulta ser un subcontinuo terminal y tiene esa característica, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres unir a un subcontinuo de la barra límite con uno de la viborita, con una trayectoria, por ejemplo, pues lo que tienes que, dentro de los hiperespacios, pues lo que tienes que hacer es tragarte toda la barra límite. Entonces, vamos a ver qué es esta parte de los subcontinuos terminales. Pues tengo un subcontinuo propio y no degenerado de ese continuo, va a ser subcontinuo terminal. Si para cada subcontinuo que le pegue al subcontinuo y a su complemento, pues se tiene que tragar justamente a ese subcontinuo. Lo que sucede en esta situación de la barra límite. Si yo quiero que tengo la barra límite y tengo uno de la viborita. Si estos dos forman parte de un subcontinuo de X, pues ese subcontinuo de X se tiene que tragar a toda la barra. Y entonces, pues esta familia pues se come a varios continuos interesantes, por ejemplo el pseudoarco, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo pudimos diferenciar estos? Pues resulta ser que en el libro de Natter, se prueba que si X es un continuo y E es un subcontinuo terminal de X, entonces si se lo quitas al C, lo que te queda no es conexo por arcos. Pero revisando esa prueba, lo que realmente hace pues es tomar una función continua del intervalo al 2 a la X y pues hacer, digamos, una técnica más sencilla, ¿no? Como empezar que en el F de 0 estés en CDE, pero no sea exactamente el E, o sea que, digamos, si pensamos en la barra límite, te tomas un subcontinuo de la barra límite, pero que no sea la barra límite completa, y pues te fijas en otro, que en el final de esta función, pues le pegues a algo fuera de la barra límite. Y entonces te fijas en el supremo de los momentos en los que te quedaste metida en la barra límite y resulta ser que ese supremo pues tiene que ser la barra límite. Eso es lo que hace Nader en la demostración de este teorema. Y entonces pues ya manejando esta, pues lo que puedes tener es que puedes modificar, porque recuerden que lo que hace Nader es la función va del intervalo al 2 a la X, entonces pues puedes restringirlo al Cn de X, ¿no? Y entonces obtener que si tienes un continuo y un subcontinuo terminal, no importa para qué n mayor o igual que 2 consideres, el Cn de X menos el subcontinuo terminal no es conexo por trayectorias, ¿no? Ojo, aquí lo hace parar, digamos que como está publicado en el libro es conexo por arcos, pero pues modificando esta idea, pues lo que puedes obtener es que Cn de X menos el subcontinuo terminal no es conexo por trayectorias. Y entonces, hablando de esta parte de la plasticidad que sí tiene el Fn de CDX, pues resulta ser que ahí sí te podías darle la vuelta a eso. Entonces, lo que probamos fue lo siguiente. Bueno, si tienes un continuo conexo por arcos y tienes un elemento del Fn de ese continuo, pues si le quitas cualquier cosa, o sea, si al hiperespacio Fn de X de un continuo que es conexo por arcos, le quitas cualquier elemento, esa cosa sí te sigue siendo conexo por trayectorias, sin importar qué elemento sea, ¿no? Entonces, básicamente este lema es nada más estar fijándote en esquivar cosas, ¿no? En esquivar cosas, pero pues como tienes al menos dos cosas por donde esquivarlas, pues se podía. Entonces, probando este lema, pues nos vamos, en lugar de X, tomamos el CDX, ¿no? El CDX de un continuo es conexo por arcos, pues porque siempre tiene los arcos ordenados. Entonces, si tienes un continuo
y al FN de C de ese continuo le quitas cualquier cosa, lo que te queda es conexo por trayectorias. Y eso de quitarle cualquier cosa, pues incluye si esta cosa que le estás quitando resulta ser un subcontinuo terminal, ¿no? Y entonces con eso pudimos diferenciar los dos hiperespacios. Para el CNDX, quitarle un subcontinuo terminal le da la torre a la conexidad por trayectorias. Al FN del CDX, no importa qué le quites, sigue siendo conexo por trayectorias. Entonces, esta familia de cosas que tienen subcontinuos terminales, pues también se traga a continuos interesantes, ¿no? Como les decía, en el pseudoarco todos los subcontinuos son terminales. Eric, Ah, discúlpame, ¿tienes algún inconveniente si le paramos aquí? no, no, ¿No? no. Todo muy interesante, muchas gracias. Y creo que concluimos esta parte con esta parte de continuos terminales. Entonces, Ok. ¿me permites preguntar si hay alguna duda, algún comentario, alguna respuesta a la Ajá. pregunta que mencionó Eric por ahí durante la exposición? Yo sí. Ok, Eric, por Casi, favor. casi todas la forma de diferenciar fue, uno tiene la propiedad, otro no la tiene, alguna Ah, como esta que presentas. Hay algunas en las que se pueda decir que si el FN de CDX tiene la propiedad, entonces CNDX tiene la propiedad o al revés. Me- pues, por ejemplo, bueno, voy a avanzar un poquito aquí. Por ejemplo, como la contractibilidad, quizás te refieres a eso. Por Exacto. ejemplo, Ah, ya. o sea, pues, por ejemplo, tienes un continuo, tienes un n mayor al P2, el CN de X es contráctil si solo si el FNC de X es contráctil. Por ejemplo, aquí la contractibilidad no es una buena forma de diferenciar, porque pues, si la tiene el CN de X, la tiene el FNC de X. Y no te fijaste, digamos, cosas como en el continuo, ¿no? Entonces, esta sí la vimos, ¿no? Ok. ¿Y hay más como estas? No, o sea, no tengo otra. O sea, no tengo ¿No? otra. Había, por ejemplo, algo que ya no hice, fue fijarme Ajá. cómo se retraen, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos diferenciar el CNDX y el FNCDX. Entonces, a lo mejor podríamos diferenciarla diciendo, a lo mejor hay un continuo para el cual el CNDX no se puede retraer al CDX, pero el FN de CDX no, ¿no? Entonces, al fijarte en retracciones, pues este tipo de retracciones, pues lo que te da es, pues, lo que es un promedio, ¿no? Y entonces, pues sí analizamos algunas cosas, por ejemplo, para estas compactaciones, pero resulta que para los dos sí se podían retraer, ¿no? O sea, se pueden retraer para los ejemplos en los que analizamos, ¿no? Quisimos encontrar cosas modificando los ejemplos para los que sí, para darle en la torre a lo que no, pero no, o sea, no hay otra. O sea, pero esto solamente es para ciertos ejemplos. El que te puse de contráctil, pues es para todo, ¿no? Pero Ok. nosotros lo que pudimos hacer solamente es analizar ciertos ejemplos y en esos ejemplos pues no podemos encontrar una generalidad. Ya. Sí, pues la lista de propiedades para continuos, pues, es Sí, larga, pues, ¿no? es Entonces, larga, ¿no? Por eso digamos que creo que yo creo que el problema interesante a atacar pues, puede ser el de los abanicos, ¿no? O sea, mm, ya puedes diferenciarlos por otra cosa, ¿no? Como les digo, encontrar esta parte de otros abanicos en donde ya la conexidad en pequeño y la dimensión ya no funcionan. Y entonces, sí, sí. Gracias, uh-huh. Eric. Gracias, David. Gracias, Eric. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? No, todo quedó muy claro. Muchas gracias. Oye, Eric, Uh-huh. en el resultado anterior que tienes, que es CN de X es contráctil, sí, solo si el FN de C de X es contráctil. Porque a lo mejor me podría ayudar en algo. ¿Dan la retracción tal cual o usan
aplican teoremas ya establecidos o No, cómo sí, hacen esta o sea, parte. sí hacemos observaciones de cosas de contractibilidad. O sea, este teorema es muy sencillo, nada más es aplicar teoremas que ya se tienen. O sea, no hay mayor mérito en eso, nada más es como fijarte qué es lo que pasa con respecto a la contractibilidad. O sea, este resultado, pues nada más lo tocamos de pasada, pues es una observación y no es un buen, digamos que no es un buen camino para diferenciar, como dije. Básicamente ya la, la, la motivación era encontrar dónde sí y dónde no, ¿no? Dónde fueran iguales y dónde no fueran iguales. Pero pues todo lo que encontramos en el camino es pura diferenciación, entonces básicamente ya pasado el tiempo, pues parece que es buenas formas de diferenciar hiperespacios, ¿no? Porque no encontramos muchos donde había similitudes. Entonces, hablando ya con esta nueva idea, pues la contractibilidad no es un buen modo para diferenciarlos. Ok, muchas gracias. Entonces, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Ok, parece que no. Bueno, Pues, nada más quisiera hacer un comentario final con lo que me dijo David. Bueno, estoy por terminar de escribir el artículo de entonces pues ya cuando lo tenga, pues les mandaré una copia, ya con otras respuestas o con otros problemas nuevos. muchísimas gracias, Eric. Pues no nos resta más que agradecer tu participación, todo muy claro, excelente exposición. Agradecemos a todos los participantes por conectarse al seminario y les deseo muy buena tarde y muchas gracias. En los próximos días te hacemos llegar tu constancia de Por manera, supuesto. es impresa, ¿verdad, David? No, digital, digital. ¿A digital? ¿O Sí, ya la tienes? No. Ah, perdóname, este, ya la tiene. Pensé que iba a ser impresa. no, sí es en digital, pero estaba esperando una firma y ya. Pues yo creo que hoy en la Ah, tarde ok. queda.